Hola a todos, bienvenidos a mi canal de confección y patronaje. En el vídeo de hoy me gustaría enseñaros las partes de una máquina de coser, cómo utilizarla correctamente y el mantenimiento que debemos tener para que nos dure lo máximo posible. Así que bueno, si te interesa este tema y crees que necesitas aprender cómo utilizar tu máquina de forma correcta, aquí te dejo el vídeo, espero que os guste. Bueno, pues yo tengo aquí ya mi máquina de coser preparada. Bueno, la tengo enhebrada, os voy a enseñar a enhebrarla. Y bueno, pues a que sepáis diferenciar las diferentes partes de una máquina de coser, para qué sirve cada cosa. Mi máquina es Singer y bueno, yo la uso bastante. Ahora ya menos, pero suelo usarla bastante. Voy por temporadas. Hay veces que patrono más, veces que coso más, tal, en fin. Bueno, lo primero es enseñaros las partes. Voy a quitar el hilo. Lo primero, enseñaros las partes de una máquina de coser. Bueno, empezamos por la parte de la canilla. Normalmente las máquinas de coser caseras tienen, bueno, pues este cajoncito que sirve pues para guardar cosas. Yo guardo aquí pues hilos, guardo canillas, guardo cosas que me vengan en la máquina. Y sirve pues para apoyar la tela cuando estamos cosiendo. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues esto se quita y bueno, pues abrimos la parte de la canilla. Abrimos la parte de la canilla y pues aquí tenemos nuestro canillero, ¿vale? Esto sirve, bueno, pues para poner la canilla dentro, ¿vale? Y poder coser. Si no tenemos hilo de canilla y puesto el hilo en la parte de arriba, no podemos coser, ¿vale? Muchas veces cuando estamos cosiendo y vemos que una puntada que se empieza a ir y deja de coser, yo recomiendo que miréis la parte de la canilla, porque es muy probable que se haya enganchado, que se haya soltado. Bueno, puede ser que se haya desenhebrado, puede ser muchas cosas, pero yo lo primero que hago es mirar la canilla, porque es muy probable que sea de ahí. Entonces, el canillero, ¿vale? Que es este, y esta es la canilla, va dentro. La canilla va dentro del canillero, ¿vale? La metemos y cogemos el hilo. Y no sé si podéis ver que tiene aquí esto. ¿Para qué sirve esto? Sirve, pues, cogemos el hilo por metemos el hilo por esta ranura, ¿vale? Lo metemos por esta ranura y lo sacamos de aquí. Luego aquí tiene esto que sirve para tensar el hilo, ¿vale? Yo lo hago con la uña, porque normalmente suelo tener uñas largas, pero podéis hacerlo con un destornillador o algo que no, o sea, tened cuidado, no se os vaya a romper. Y bueno, el mío ya está tensado. ¿En qué nos tenemos que basar para saber si el hilo está bien o no está del todo bien? Cuando cogemos el hilo, tiramos. Si está muy duro el hilo, está demasiado tensado. Si está demasiado flojo el hilo, a la hora que tiremos del hilo, está muy flojo. Lo apretamos, ¿vale? Este es el canillero y lo ponemos dentro de la canilla. Tenemos que asegurarnos que cuadra con esta forma, o sea, así, ¿vale? Y apretamos de aquí y lo dejamos quieto y fijo. Vale, ya tenemos nuestro canillero y nuestra canilla listo. El siguiente paso sería enhebrar la máquina de coser. Ponemos nuestro cajoncito y cogemos el hilo y lo enhebramos. A ver, las máquinas caseras suelen enhebrarse la mayoría igual. No todas. Normalmente, o sea, cuando tú vas a comprar una máquina casera, de coser casera, se recomienda que mires el libro de instrucciones, pues como todo lo que compramos, sobre todo a la hora de enhebrarlo. Yo os voy a enseñar cómo se enhebra mi máquina, pero os recomiendo que miréis el libro de instrucciones. Si no lo tenéis, lo habéis perdido, o sea, lo que sea, podéis buscar el manual de instrucciones en internet. A mí me sale, porque bueno, el mío, pues mi librito lo tengo guardado no sé muy bien dónde, entonces lo busqué y me sale. Vamos a enhebrar la máquina de coser por la parte de arriba. Y bueno, mi máquina, bueno, pues hay algunas máquinas que tienen esto hacia arriba, o sea, tienen un palito hacia aquí arriba. Mi máquina es así. Tengo otra
que usaba, que ya, bueno, pues la pobre está muy vieja, pero sí lo tenía hacia arriba y a mí la verdad me resulta más cómodo. Pero bueno. Entonces colocamos el hilo. Y esta, lo bueno que tiene es que viene con una cosita, cuando se usa bobina pequeña, viene con esto, que es muy práctico porque lo ponemos así, nos aseguramos de que el hilo no se mueve. Entonces cogemos nuestro hilo y os voy a enseñar los pasos. Lo ponemos aquí primero, sobre esta ranura. Lo segundo sería sobre esta, va indicando los números, no sé si lo podéis ver, te indica los números, 1, 2, 3, ¿vale? El siguiente paso sería por aquí, sacamos por aquí este enganche, lo sacamos con esto, moviendo de un lado a otro, que es lo que nos permite subir o bajar la aguja. Subimos o bajamos la aguja según necesitemos. Lo metemos aquí en esta ranura de aquí, muy importante porque nos arriesgamos a que luego no cosa bien. Y por último, metemos el hilo sobre la aguja. Una vez tenemos el hilo, metemos y con nuestra palanquita subimos o bajamos para conseguir que salga el hilo de la canilla hacia afuera, salga por aquí. Y cuando tengamos el hilo fuera, con unas tijeras, sacamos el hilo, ¿veis? Perfecto, es súper sencillo. Es muy sencillo. Entonces, otra cosa muy importante es meter el hilo aquí, por esta ranurita, y llevar los dos hilos atrás, hacia atrás, ¿vale? En la placa podemos ver que tiene dos tornillos que sirve para aflojarla, sobre todo cuando nos ocurre que, bueno, pues que es posible que un hilo se quede atrancado, que ocurre más veces de las que nos gustaría. Entonces simplemente es desaflojar y bueno, pues eso ya lo explicaré en otro momento. Lo que quiero que veáis son estas líneas que tiene la máquina de coser, que nos sirve para guiarnos a la hora de coser, de que nos cosa recto, y la medida, si queremos coserlo 1 centímetro, medio centímetro, 2 centímetros, nos ayuda mucho, es una guía muy útil y muy práctica. Ahí podéis verlo, estas líneas de aquí, muy prácticas. Siguiente paso. Bueno, yo os voy a explicar para qué sirve cada cosa de mi máquina de coser, luego la vuestra puede tener más opciones, menos opciones, vale. Esta palanquita de aquí sirve para coser, para darle el remate, o sea, tú estás cosiendo hacia adelante, le das y te cose hacia atrás. Normalmente se hace para asegurar una costura y que no se nos descose y no se nos salga. Otra cosa importante, bueno, pues la tensión del hilo. Se puede poner al 1, al 0, al 3, al 5, al 6, hasta 9 se puede en mi máquina. Otra cosa importante, sobre todo, es esta ruedecita de aquí, que a mí me encanta porque tiene diversos tipos de costura, de puntadas más bien. Bueno, pues yo tengo puesta pues la normal, que es la que cose pues en normal, o sea, en paso hacia atrás. Y luego, bueno, pues tiene varios tipos de costura, de puntadas, perdón, y es muy práctica, o sea, puedes hacer muchísimas cosas. Esta no sé exactamente cuántas puntadas tiene, luego aquí para los ojales, algunas que tienen más puntadas, menos puntadas, bueno, eso depende del modelo, de la marca, de todo. Yo lo voy a dejar como estaba, para luego que no me falle a la hora de coser. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Para hacer canilla. ¿Para qué nos sirve hacer canilla? Bueno, pues muy sencillo. ¿Os acordáis que os he enseñado la canilla? Esto se debería hacer antes, lo tenía que haber hecho antes, no he caído. He cogido una canilla vacía para hacer canilla. Cogemos el hilo, lo soltamos, la desenhebramos. Esto en las industriales hay truco, se puede hacer de una manera sin tener que estar desenhebrando, volver a enhebrar, porque pierdes tiempo y bueno, pues es un rollo. Entonces, quitamos de aquí, porque es casera y no podemos hacer el truco, desenhebramos, lo pasamos por aquí, aquí ponemos la canilla
damos unas cuantas vueltas para asegurarnos de que no se va. Y esto empezará a moverse muy rápido, muy rápido. Ahora mismo no la tengo enchufada, ¿vale? Pero esto nos permitirá, pues, hacer canilla, ¿vale? Lo siguiente, me gustaría enseñaros cómo mantener la máquina. Bueno, yo os recomiendo que si tenéis por casa un pincel mediano o pequeño incluso también, dos tipos de pinceles, que de vez en cuando le paséis, a mí me toca ya por cierto, de vez en cuando le paséis el pincel por las zonas donde más se suelen ensuciar, sobre todo por dentro. Porque yo he llegado a ver máquinas industriales que hay tanto, o sea, en serio, tanto polvo y tanto hilo acumulado que, o sea, de tan necesidad de tener que llamar a un técnico, porque es que ni siquiera yo misma he podido hacerlo, he podido arreglarlo. O sea, yo tengo unos conocimientos básicos, sé cómo, o sea, si la máquina me falla, sé qué puedo hacer, qué tengo que hacer en ese momento, pero es que ya no había manera. O sea, tuvimos que llamar a un técnico y, o sea, no. O sea, imposible. Entonces, pasar bien por la zona del polvo con el pincel, uno pues, mediano, otro pequeñito, por la parte del garfio, de aquí de donde se pone donde se pone el canillero. ¿Y qué más? También os recomiendo a la hora de mantenimiento es echarle aceite. Aceite de máquina. No le echéis aceite de oliva porque os podéis cargar la máquina. Sé que es caro, porque es un producto bastante caro, pero merece la pena. Merece la pena porque os aseguráis que vuestra máquina va a vivir más tiempo, os va a durar más años, y ya que habéis invertido en una máquina, esta por ejemplo costaba casi 400 euros, y si habéis invertido 400 euros en una máquina, yo os recomiendo que os gastéis suficiente dinero, aunque os parezca caro, en un buen aceite. ¿Dónde se echaría? Bueno, pues en las zonas como, por ejemplo, en la zona esta del centro del garfio. Os aseguro que os irá bien. Vale, otra cosa que me gustaría enseñaros. Es muy probable que si veis que estáis cosiendo y no algo falla, es muy probable que sea de la canilla. Entonces, como es muy importante es aprender a hacer esto para evitar, pues mira, llamar a un técnico por algo así es una pena, porque os va a cobrar bastante pudiendo hacerlo vosotros. Entonces, simplemente esta máquina, yo os enseño en la mía, claro. Quitamos estas pestañitas y sacamos. Son dos partes que van juntas, o sea, van juntas, van separadas, pero hay que juntarlas. Y entonces es muy probable que los hilos estén por ahí enganchados, por aquí de la parte de aquí. Entonces con unas pinzas, también os recomiendo que tengáis unas pinzas a mano en la parte de la máquina. Bueno, pues podéis quitar los hilos, lo que veáis que dificulta el poder coser, ¿vale? Y nada, esto pues como hemos visto quitarlo, os voy a enseñar a ponerlo. Bueno, pues esto lo ponemos así, aquí. Esperad, con la ayuda ahí de la manivela. Bueno, no se llama manivela, es que no recuerdo el nombre ahora mismo. Con ayuda de... Esto siempre tiene que ir en la parte de arriba, para que cuadre con lo que es el canillero. ¿Os recordáis que os he dicho cómo poner el canillero? Pues tiene que cuadrar con esta marquita que veis aquí. Y esto, pues, tiene que ir así. Aquí iría dentro el canillero, con su respectiva canilla, claro. Colocamos las pestañas para que no se salgan estas pestañas negras y ya estaría listo, podemos cerrarlo. También me gustaría explicaros, pues, el volante, que ya he recordado el nombre. El volante. ¿Para qué sirve? Cuando estamos cosiendo y necesitamos, por ejemplo, dejar un espacio sin costura, que es muy probable, por ejemplo, estamos haciendo un forro de un bolso, por ejemplo, y tenemos que dejar una parte sin costura, por ejemplo, o vamos a dejar de coser, o queremos levantar la aguja, queremos bajarla. Bueno, pues se hace con este volante. ¿Veis que la aguja, si le damos... Si giramos con el volante, la aguja sube y baja.
Es muy poco recomendable que el volante se gire en sentido, en este lado. Tiene que ser hacia nosotros, ¿vale? Siempre hacia nosotros. El prensatelas, como bien dice la palabra, sirve para prensar la tela, ¿vale? Entonces, bueno, los hay de varios tipos. El prensatelas normal para, bueno, pues para coser de forma habitual. Luego, por ejemplo, el prensatelas, que los hay de diferentes formas, para cremallera invisible. Y prensatelas para hacer ojales. Son muy sencillos de utilizar. Luego hay pues prensatelas para abajo, prensatelas, hay muchísimos prensatelas. De hecho, se pueden comprar incluso en caja, también por unidades. Yo os recomiendo que los compréis de la marca. Si no puede ser, bueno, pues intentar que sea un universal, pero bueno, de buena marca y tal. Otro paso importante a tener en cuenta es la aguja. Cómo colocarla, de qué manera, cómo debe ser. Os voy a quitar la que yo tengo. Vale. Esta aguja es para máquina casera. Las agujas de máquina casera tienen un lado plano, ¿vale? Podéis verlo. Las agujas, por ejemplo, de industriales tienen los dos lados igual redondos, pero tienen una especie de marquita aquí y otra aquí. Esta no, las caseras no. Pero si vais a comprar si vais a comprar agujas para máquina de coser casera, pedid con un lado plano. Esta es de 80, que es lo habitual. Por ejemplo, para vaquero, cogedla de más. Podéis comprar también lo que es una cajita con agujas para diferentes tipos de tejidos. Y bueno, pues es muy sencillo. Simplemente el lado, en el caso de las máquinas de las máquinas caseras, el lado plano va hacia atrás. Entonces nosotros tenemos que ver el lado redondo hacia nosotros. ¿Cómo lo colocamos? Muy sencillo. Tenemos que tener aflojada, ¿lo veis? Esta pieza, y vamos metiendo. Si no tenemos suficiente aflojada, la aflojamos más. Vamos metiendo la aguja, asegurándonos que la parte plana esté hacia el lado que no vemos. Y una vez que ya le hemos puesto, apretamos. Y ya estaría. Perfecta. La bombilla, en este caso, a mí me ha pasado de que me deje de funcionar la bombilla porque se funde, pues lo que sea. Está por este lado la bombilla, ¿vale? O sea, si nosotros la encendemos, estaría por aquí, para que podamos ver bien, que viene muy bien, pues sobre todo las costureras. Yo por lo menos, que necesito usar gafas cuando coso, me viene súper bien. Se recomienda que lo llevemos, ¿vale? A un especialista, o sea, a una persona que sepa ponerla, ¿vale? Oye, que si sabes, perfecto, pero tened cuidado si tenéis garantía en la máquina. No vaya a ser que si un personal no cualificado ha trasteado con la máquina, tengáis cuidado porque puede ocurrir. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido de mucha ayuda, y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.